Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos. Rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad que fuimos liberados de atadura.
como hijo, levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá, y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor, de los hijos que caminan en libertad y no en temor, que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor, adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar, y empiezan a danzar, y empiezan a danzar, y empiezan a correr. En una paz, levanta la voz y empieza a cantar con libertad. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Ríe todo lo que no podía reír. Grita todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en este lugar. Hay todo un ambiente de libertad en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Y mi padre me ama. Y yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que él es mi padre y mi padre me ama. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos ya
estar conectados y estar reunidos por este medio para continuar con nuestro estudio sobre Jonás. Usted se recuerda que la semana pasada pues no terminamos el capítulo 4 de Jonás. Se recuerda todo lo que ha pasado con Jonás, lo que Jonás ha sufrido, lo que Jonás ha vivido, su experiencia con Dios, su experiencia en Nínive, cómo Jonás todavía, a pesar de que fue a predicar a Nínive obedeciendo al Señor, todavía llega con una intención o un deseo, quizás no una intención, no sé, pero un deseo fuerte de que el Señor castigue, que el Señor mande el juicio en contra de Nínive. Es interesante, usted se recuerda cuando el Señor decide que no va a enviar el castigo a Nínive, era una de las alternativas de Dios. La alternativa del Señor era: o me obedecen o son castigados. Pero si me obedecen, yo no los castigo. Así que Nínive es tocado. Nínive, todos los habitantes de Nínive son tocados por el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo, y se arrepienten. Usted se recuerda todo lo que pasó. Ellos se arrepienten, se visten de cilicio. El rey escribe un decreto. Y cuando Jonás se da cuenta de todo esto, se enoja. Y el enojo de Jonás es un enojo tremendo, es un enojo terrible. Hablábamos sobre que posiblemente era algún tipo de amargura que Jonás pudo haber tenido contra Nínive. Recuérdese usted que Nínive había sido un pueblo feroz, un pueblo malo. Y posiblemente, no posiblemente, ellos habían conquistado, habían penetrado varias veces en Israel, en Jerusalén, y habían robado, habían destruido. Y posiblemente eso era lo que tenía Jonás, algo que le mantenía enojado, le mantenía muy, muy molesto en contra del pueblo de Nínive. Por esa razón, Jonás lo que desea, mayormente lo que desea, y él lo demuestra en el libro, es que Nínive sea destruido. Jonás no quiere que Dios muestre su misericordia y su amor a Nínive, porque son enemigos del pueblo de Dios. Oiga esto, son enemigos del pueblo de Dios. Así que para Jonás es incomprensible de alguna manera el hecho de que Dios pueda perdonarlos y pueda darles a ellos todas las ventajas que le había dado a su pueblo o que su pueblo mismo tenía. Y solamente para retomar el tema, yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Jonás, y solamente para que usted recuerde cómo es el enojo de Jonás. Capítulo 4, versos 1 y 2. Y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínese usted el enojo de Jonás. ¿Hasta dónde está llegando él? Enojado, apesadumbrado. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado a Nínive. Y se lo dice al Señor. Le dice: Señor, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que tú eres un Dios bueno. Yo sé que eres un Dios clemente. Yo sabía que eras un Dios que eres lento para la ira, como dice el otro profeta, y grande en misericordia. Yo lo sabía, Señor. Por eso no quería ir. Es lo que Jonás está tratando de decir, o está diciendo entre líneas. Por eso es que yo no quería ir a Nínive, porque sabía que los ibas a perdonar, Señor. Ahora, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Mejor me es estar muerto que vivo. Porque yo no quiero ver
cómo vas a prosperar ese pueblo, porque si lo has perdonado, lo vas a prosperar. ¿Mm? Así que Jonás está muy, muy, muy apesadumbrado. Vamos a ir al versículo 4, cuando el Señor comienza a trabajar con Jonás ya de una manera más directa otra vez. Y oiga lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó de debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjese lo que está pasando aquí con Jonás. Jonás, otra vez, yo decía esto la semana pasada, sube a un monte, a una colina, y ahí se hace un lugar especial para ponerse en el palco del cine para ver qué era lo que iba a acontecer en la ciudad. Fíjese, Jonás todavía tenía la esperanza de que el Señor destruyera Nínive. De que el Señor destruyera Nínive. Todavía tenía la esperanza. Así que él se va a poner en un lugar adecuado para poder observar toda la ciudad, y estaba ahí tranquilo viendo, observando la ciudad de Nínive. Ahora, Dios hace algo interesante. Levanta y hace crecer en esa enramada una calabacera. Usted sabe cuál es la hoja de la calabaza, o en nuestro medio, en Guatemala, nosotros diríamos el huicoy, no sé cómo se llamará en otros países, es calabaza, ¿no? Pero tiene hojas grandes. El huicoy, la planta de huicoy es una enredadera que tiene hojas grandes, y eso provoca mucha sombra. Y dice que Jonás se contentó, se alegró de que estuviera levantando, o que se hubiera levantado esa calabacera. Pero al venir el día, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora, fíjese otra vez, me encanta esto, porque dice que el Señor preparó un gusano. ¿Se recuerda cuando lanzaron al mar a Jonás? El Señor preparó un pez. ¿Qué nos dice esto? Dios tiene planes establecidos, hermanos. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada improvisado. Dios lo calcula todo. Dios tiene todo preparado en su omnisciencia, en su poder y en su majestad. El Señor tiene todas las cosas bajo su control. Así que Dios ahora preparó. Fíjese que el pez fue para darle una lección a Jonás del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. Ahora, este gusano, otra vez, el Señor tiene que mostrarle a Jonás su poder. Tiene que mostrarle a Jonás quién tiene el control de todas las cosas. Así que el gusano dice que hirió la calabacera. Eso significa que la mató, la destruyó por completo. Pero ¿por qué el Señor manda ese viento solano? ¿Sabe por qué lo manda? Porque aún encima de la enramada todavía quedaban las hojas secas para proveerle sombra a Jonás. Así que el Señor manda ese viento y las hojas se van, y la enredadera, la enramada que él había hecho no sirve, obviamente, de tal manera que el sol
penetraba y él se estaba quemando. Y otra vez volvemos a escucharlo con el mismo argumento. Dice que quería morir y vuelve a decir, mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjese cómo es que Jonás está otra vez cuestionando las acciones de Dios. Cómo Jonás está cuestionando otra vez la actividad de Dios, la misericordia de Dios. Porque en primer lugar, lo que Jonás está cuestionando acá es la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido del egoísmo y la envidia de parte de Jonás, porque Jonás no puede soportar que otros puedan alcanzar la misericordia, que otros puedan tener lo que él tiene, la gracia de Dios. Así que eso lo enoja muchísimo a Jonás. Encima de eso, cuestiona el hecho de que Dios le está tratando con él. Dios está tratando con Jonás de tal manera que quiere mostrarle que él sigue siendo un Dios de poder, que él es un Dios de misericordia y que todas las cosas están bajo su control y no bajo los berrinches de Jonás. Permítame utilizar esa palabra berrinche de Jonás. Porque eso es lo que Jonás está haciendo acá. Ahora, fíjese la gran interrogante del Señor cuando le dice, ¿haces tú bien en enojarte? ¿Haces tú bien en enojarte, Jonás? Dios estaba siendo honesto y Dios estaba en este momento de alguna manera cuestionando los sentimientos de Jonás. Estaba cuestionando la reacción de Jonás. Él está diciendo, Jonás, tú no tienes por qué enojarte. No tienes por qué molestarte. Porque las cosas las hago yo y yo tengo el control sobre todas las cosas que yo hago o que yo permito. Y esto es algo importante, hermanos, que nosotros debemos entender. A veces nosotros entramos en cuestionamientos al obrar de Dios. A veces nosotros entramos en cuestionamientos a lo que Dios permite o lo que Dios hace en otros y en nosotros. Y hermanos queridos, de verdad nosotros no tenemos por qué cuestionar la obra de Dios. Yo sé que muchas veces juegan en nosotros emociones encontradas, emociones que a veces nos causan a nosotros problemas, tenemos temores, tenemos angustias, tenemos necesidades. Y regularmente el cuestionamiento es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Pero saben, muchas veces nosotros tenemos la osadía de llegar delante de Dios y recordarle algunos pasajes de la Biblia. Señor, por si se te olvidó que tú dijiste. Y tenemos la osadía de decirle, Señor, ¿por qué haces esto? Tú dijiste en tu palabra. ¿Por qué permites esto si tu palabra dice? Hermanos queridos, estamos cayendo en la misma trampa de Jonás. Y a veces Dios necesita trabajar con nosotros. Dios necesita trabajar con nosotros. Fíjese que hay dos errores que estamos cometiendo nosotros constantemente. Digo nosotros en el aspecto de la iglesia cristiana. No estoy hablando de nuestra iglesia local, estoy hablando de la iglesia cristiana en general. Dos errores comunes que cometemos. Cometemos. Uno es el cuestionamiento a Dios. Ahora, es interesante también el hecho de que a veces es válido que nosotros vayamos delante de Dios y que lleguemos delante de Él y le digamos, Señor, yo estoy en esta circunstancia, estoy en este problema. Yo quiero saber, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer?
¿Se recuerda usted de Job? Job fue un hombre que llegó delante de Dios y Dios mismo dijo que este es un hombre íntegro, un hombre que me ama. Y Job llega delante de Dios y le dice, Señor, yo no he pecado, no he hecho nada malo, entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ahora, es interesante que al final, casi al finalizar el libro de Job, Dios hace una declaración y la declaración que Dios hace es que en todo lo que Job dijo, no pecó. No pecó. A veces sí tenemos que hacerle preguntas a Dios, a veces le hacemos preguntas a Dios, pero tengamos cuidado, porque nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios en sus actos. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de gracia que nos ama a cada uno de nosotros. Y la otra cosa es que muchas veces nosotros nos tomamos el lugar de Dios. Y digo nos tomamos el lugar de Dios porque comenzamos a decir o hacer actividades con dos palabras que se han vuelto muy famosas hoy en día. Yo declaro. Como que yo tengo la voz de Dios para hacer o decir las cosas. Me tomo atribuciones que no son mías. No son mis atribuciones declarar absolutamente nada donde solo Dios tiene la potestad de hacer las cosas. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Ese yo declaro, mucho cuidado, hermanos. Yo no soy quien para hacerlo. Yo lo que hago es rendirme a los pies del Señor y rendirme a la misericordia de Dios y que Él haga lo que Él quiera hacer en mi vida o en el ambiente donde yo estoy. Pero yo no puedo declarar que yo declaro que usted se va a volver rico, que usted se va a volver millonario, que usted va a tener mucho, que usted no va a tener nada, que usted va a sanar. Esas son cosas en la potestad de Dios, hermano. Solo en la potestad de Dios. Es lo único en lo que nosotros tenemos que estar, es en lo que nosotros tenemos que mantenernos. Hay cosas en las que nosotros también tenemos que estar conscientes que el Señor está hablando aquí con Jonás en el verso 9. Y entonces dijo a Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Mire la actitud de Jonás, hermano. Ahora, ¿sabe qué es lo que me llama la atención aquí? No tanto la actitud de Jonás, porque mucho del ser humano es así, ¿no? Somos así. A veces nosotros nos portamos berrinchudos y rebeldes con el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención aquí? Y lo que a mí me llena el corazón y la mente es la paciencia de Dios con Jonás. Dios está siendo tan paciente con Jonás. Y sabe que, eso es interesante porque Dios tiene la misma paciencia para con nosotros. A veces nosotros hacemos cosas que no son correctas. A veces nos alejamos de Dios. A veces nosotros como que nos peleamos con el Señor. Que nos peleemos con Dios no significa de que Dios dejó de ser Dios. Dios está y Dios ahí es. Pero nosotros somos los que padecemos y que de alguna manera no
recibimos las bendiciones de Dios porque nos alejamos de Dios. Entonces, el Señor a veces tiene que tratar con nosotros de la misma manera como trató con Jonás. Pero otra vez lo que a mí me llena es el hecho de pensar que nuestro Dios es un Dios paciente. Es un Dios paciente, hermano. Es un Dios que está ahí. Un Dios amante, un Dios misericordioso, un Dios que constantemente está llamándonos, atrayéndonos para que nosotros lleguemos a Él. Para que lleguemos a Él. Yo me recuerdo y en algunas oportunidades que yo prediqué en la iglesia, yo conté esta anécdota de una mujer que tuvo problemas con su esposo. El esposo parece que la había dejado, la había abandonado. Y la manera de desquitarse, la manera de vengarse de esta señora fue matar a sus 3 hijitos. Ella los mató. Ella estuvo en el neuropsiquiátrico porque la declararon con problemas mentales. Así que no fue a la cárcel, sino que fue al neuropsiquiátrico. Después de muchos años ella salió. Y por alguna razón, creo yo, Dios la dirigió y llegó a la iglesia, allá donde nosotros pastoreábamos antes. No a la que estamos ahora en la Vida Nueva, sino otra iglesia donde pastoreábamos antes. Y yo me recuerdo que esta hermana llegó varias veces a la casa donde vivíamos, la casa pastoral de la iglesia. Y ella llegaba, pero a veces se ponía a llorar inconsolablemente. De tal manera de que ella decía, Dios no puede perdonarme. Dios no puede perdonarme, no puede perdonar lo que yo hice. Lo que yo hice es horrible, pastor, ¿qué hago? Y sabe, ella se mantenía con un ambiente terrible, con un estado de ánimo terrible, se mantenía en depresión, se mantenía con ansiedad porque ella decía, Dios no puede perdonarme. Y yo me recuerdo que una de las últimas veces que ella llegó a la casa pastoral, estuvimos orando con ella, mi esposa y yo hablando con ella, y yo le dije, aquí hay un problema serio. Lo que usted hizo es cierto. Fue malo, fue horroroso, fue espantoso. Si usted llegó de verdad a los pies del Señor y le pidió perdón, Dios le perdonó. Ahora, lo que usted debe hacer es perdonarse usted misma. Perdonarse usted misma. ¿Perdona a Dios ese pecado? La Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados. Por muy horribles y horrendos que parezcan, Dios perdona todos nuestros pecados. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. Yo no soy quien para decirle, Dios, a ella no, o a él no, mira lo que hicieron, eso no se puede perdonar. Pero a mí me encanta cuando la palabra del Señor, cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ahí íbamos todos. Yo como pecador también estoy incluido ahí. Me amó de tal manera que Cristo vino a este mundo. Que Cristo vino aquí a morir por nosotros. Y Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Querido hermano, muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer es pedirle perdón a Él o perdonarnos nosotros mismos de situaciones que hemos hecho, que hemos vivido. Y yo decía la semana pasada, eliminar la raíz de amargura que no nos permite ir hacia adelante. No nos permite caminar. No nos permite avanzar. Y el Señor le hace aquí esa pregunta a Jonás. Jonás,
tanto te molestó que se muriera la calabacera? Ahora, mire la respuesta de Jonás. Si usted quiere una respuesta muy humana, una respuesta dada a la luz de una emoción, la emoción es el enojo. Y le dice, sí, me molesté mucho, me molesté hasta la muerte. Imagínese usted la respuesta que le da a Dios. Pero Dios sigue manifestando su paciencia. Querido hermano, querido amigo, amiga que está ahí, que me está viendo, déjeme decirle, no importa cuánto usted se haya alejado del Señor, el Señor todavía está paciente con usted. El Señor todavía está así, extendiéndole sus manos, sus brazos para que usted venga a Él. Hermano, no importa que usted se haya alejado, que usted tenga una emoción contraria, no importa que usted esté viviendo hoy con tanto temor, con tanta angustia, que se le ha olvidado Dios o que sencillamente se ha peleado con Dios. Si cabe esa frase, déjeme decirle, Dios sigue extendiendo sus brazos, sus manos hacia usted, con paciencia, con amor y con misericordia. Fíjese cómo sigue diciendo Jonás. Y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjese la respuesta que Dios le da a Jonás. Si tú te molestaste por esa calabacera, si tú tuviste lástima de esa calabacera, ¿no iba a tener yo misericordia? ¿No iba a tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Jonás, tú no hiciste crecer, no sembraste la calabacera, no la hiciste crecer. Fui yo el que lo hice. Yo la sembré, yo la hice crecer, le dice el Señor. En cuestión de una noche, esa calabacera creció, pero en cuestión de una noche también se secó. Ese es mi poder. Eso es mi gracia, eso es mi amor, eso es mi misericordia, eso es mi actividad, es mi grandeza. Y si tú por una calabacera te pones como te pones, imagínate yo, ¿cómo iba a destruir a Nínive sin darle una oportunidad de arrepentimiento? ¿Cómo iba a destruir a esos 120,000 sin darles una oportunidad de arrepentimiento? Y los iba a destruir a ellos y a todos los animales que habían en Nínive. ¿Cómo lo iba a hacer Jonás sin darles una oportunidad para que viniesen y se arrepintiesen? ¿Cómo iba yo a hacer esas cosas? Ahora, hermano querido, ahí termina Jonás, el libro, la profecía. ¿Sabe qué es impresionante la manera como termina? Porque ya no se sigue viendo
la actitud de Jonás. Aquí ya no sabemos qué más pasó con Jonás, cómo respondió Jonás. ¿Cómo fue que Jonás se liberó de su carga de rencor, de odio? ¿Cómo fue que Jonás logró finalmente discernir lo que Dios le estaba diciendo? ¿Cómo fue que finalmente Jonás aceptó la decisión de Dios? No sabemos, ya ahí ya no más. Pero eso nos deja una gran lección, hermanos. Jonás es un libro fabuloso, maravilloso, que nos habla del poder, la grandeza, la soberanía, pero sobre todas las cosas, el amor, la misericordia y la paciencia de Dios. Y sabe una cosa, Dios sigue teniendo esa soberanía, ese poder y esa misericordia y esa paciencia para con nosotros. Dios sigue teniendo eso para con nosotros. Queridos hermanos, creo que aquí encontramos muchas lecciones. Las lecciones que nosotros podemos discernir aquí en este último capítulo es en relación a que Dios es el que hace y permite muchas cosas en la vida de este mundo y en la vida nuestra. Quizás algunas veces no vamos a entenderlas, no vamos a comprenderlas. Aunque déjeme decirle algo, muchas de las cosas que nosotros vivimos, muchas situaciones que vivimos que no son tan buenas, no es porque Dios lo quiso, es sencillamente consecuencia o de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones. No es que Dios lo haya querido. Sencillamente son consecuencia de nuestro pecado o son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero en medio de eso aún, que sean consecuencia de pecado o de malas decisiones, aún así, Dios sigue amándonos. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios sigue queriendo mejorar nuestra vida, mejorar nuestra familia, mejorar el trabajo, mejorar el negocio. Dios sigue queriendo hacer eso, hermano. Hoy yo sé que muchos estamos afligidos por la economía de nuestro país. Y cuando hablo de la economía de nuestro país, estoy hablando de la economía personal, cada uno de nosotros, todos los que me ven, yo mismo, la economía nuestra. Pero hay una cosa que nosotros no debemos olvidar a la luz de lo que dice Jonás. La misericordia de Dios seguirá manteniéndose en cada uno de nosotros. Las promesas del Señor seguirán viéndose en cada uno de nosotros. Por alguna razón, y quiero repetir esto, por alguna razón en el culto de fin de año del 2019, yo dije en mi sermón que habían muchos que estaban especulando que este año no iba a ser de lo mejor económicamente hablando. Los economistas estaban hablando que las finanzas no iban a ir bien, sin saber absolutamente nada de lo que iba a pasar. Y yo terminé con esto, diciendo, nuestra confianza no está en los economistas, no está en el hombre. Nuestra confianza está en el Señor. En ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia. En ese Dios que prometió, que dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Quizás alguna vez, o quizás alguno, está apartado del Señor en este momento. Por diferentes causas, por diferentes razones. Quizás no la ha pasado bien en estos momentos, en estos días que hemos estado viviendo
esta situación, déjeme decirle algo. Dios tiene los brazos extendidos hacia usted. Dios le está dando la oportunidad en su misericordia, en su poder, en su gracia, en su amor, en su paciencia. Dios sigue extendiéndole sus brazos para que usted venga a Él. Para que usted tenga una nueva relación con Dios. Para que usted nuevamente venga y tenga ese momento de estar con el Señor y saborear, tener el deleite de tener esa comunión linda y preciosa con nuestro Dios. Hermano, hermana, no perdamos esa comunión con el Señor. Sigamos, fortalezcámonos en Dios, fortalezcámonos en su palabra, fortalezcámonos en Él. Oiga lo que dice el Señor aquí a Jonás. Tú no sembraste, tú no la hiciste crecer, fui yo. En una noche creció y en otra noche se fue. ¿Pero quién lo hizo? Lo hice yo. Lo hice yo. Dios sigue mostrando su poder, hermano. Hoy Dios sigue mostrando su poder, su amor y su misericordia. Como decía Jonás, ya no nos sigue narrando más qué pasó, cómo le respondió, qué hizo Jonás después de esto. Pero déjeme especular un poquito. Déjeme especular, no lo dice la Biblia, pero yo creo que finalmente Jonás tuvo que entender. Jonás tuvo que comprender y rendirse a la voluntad y la soberanía de Dios. Jonás finalmente tuvo que moldear su carácter. Jonás tuvo que entender que a veces hay que dejar la comodidad para poder ir y hablar de la palabra de Dios a lugares donde no quisiéramos ir, pero que Dios nos manda. ¿Podemos ir ahora? Físicamente no, pero quizá podemos ir de alguna otra manera. Jonás es un libro fascinante, fabuloso, hermanos. No se trata de la historia del pez, por favor. Casi siempre cuando hablamos de Jonás, ¡pum!, la referencia inmediata es el pez y la ballena, la ballena, ¿verdad? Es una ballena, no. Jonás no está tratando de la historia del pez, ni está tratando de la historia de una ballena. Jonás está tratando de la historia de un hombre y Dios. De cómo Dios está mostrando su grandeza, su poder, su misericordia, su paciencia y su amor hacia su creación. Eso es Jonás. Eso es Jonás. Así que, hermanos, ese es nuestro Dios. Es un Dios maravilloso. Es un Dios lindo. Es un Dios que está ahí, atento. Es un Dios que no nos deja y no nos desampara. Es un Dios que sus promesas se cumplen. Se cumplen en usted. Se cumplen en mí. Porque Dios es un Dios veraz. Es veraz. Con eso terminamos el libro de Jonás. Con eso estamos terminando y Dios mediante la próxima semana estaremos estudiando otro libro de la Biblia. Y yo lo voy a anunciar. Creo que estaremos estudiando a Ageo. Es un profeta también no muy conocido, que pocas veces nosotros lo estudiamos o nos referimos a él, pero Ageo también es un profeta que tiene algo maravilloso de Dios para nosotros. Así que no se lo pierda. Próximo miércoles iniciamos primeramente Dios con el estudio sobre el libro del profeta Ageo.
Si usted tiene oportunidad, abra su Biblia en esta semana y comience a leer el libro del profeta Ageo. Y si usted tiene preguntas, envíelas por favor por correo. Envíelas antes del estudio para que yo pueda responder a esas preguntas en el estudio de la próxima semana. Y si usted tiene necesidad de oración, también yo le invito a que me envíe sus peticiones y que podamos orar por las diferentes peticiones que puedan estar llegando aquí al Messenger, y para que todos clamemos a nuestro Dios. Yo le invito a que oremos en este momento, que incline su rostro ahí donde está. Si usted en esta noche hizo una decisión para volverse al Señor o para aceptar al Señor, quizás usted nunca había aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y esta noche usted ha decidido hacerlo. Es la maravilla más grande, es la mejor decisión que usted puede hacer. Me gustaría saberlo. Si usted quiere mandarme un mensajito para que yo pueda saber que usted está haciendo alguna de esas decisiones, para seguir orando por usted. Que el Señor les bendiga y yo les invito a orar. Ahora, buen Dios y Padre, Señor de gracia, de poder y misericordia, esta noche, Señor, llego delante de ti para darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos muestra a nosotros tu gran amor, Señor, tu gran misericordia, tu paciencia, Señor, hacia cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias porque yo sé que tú, bendito Dios, tienes cosas maravillosas para mostrarnos, cosas hermosas que hemos de ver, porque hemos de ver milagros que vienen de ti, Señor, y que los vamos a ver, Señor. En medio de esta situación que hoy vivimos, vamos a ver milagros que tú, Señor, estás haciendo ya y que vas a hacer. Padre, yo oro por cada hermano, cada hermana que hoy está ahí viéndonos, escuchándonos. Yo te ruego que tú les bendigas, que tú les guardes. Señor, por aquellos que hoy están padeciendo de cualquier enfermedad, Dios Santo, yo te ruego, por favor, Señor, que tu mano sea puesta sobre cada uno de ellos. Y Señor, que según tu voluntad y tu amor, tu misericordia, traigas salud, Señor. Sánalos. Trae salud al cuerpo, Padre Santo, para que sea testimonio a los que no te conocen, pero también sea testimonio a tu pueblo, que tú sigues haciendo maravillas y señales aún hoy, Padre. Señor bendito, muchas gracias por estar en nosotros y por estar con nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, Padre. Amén. Amén. Les invito, hermanos, para el domingo 10:30 de la mañana. Estaremos con nuestro culto de predicación, de adoración y alabanza. Empieza un poco antes con un tiempo de alabanza, un tiempo de testimonios y un tiempo de oración. Así que yo le invito un poco antes de las 10. Ya hermano Randy está con un tiempo de alabanza. Así que esté atento, por favor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que tenga muy buena noche. Amén, hermanos.